es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Realmente, ¿qué es lo que Dios quiere decir en su palabra? ¿Qué es lo que realmente nos enseña? ¿Sí? Cuando podemos expresar ese mensaje que traigo hoy, que Dios puso en mi corazón desde hace días. ¿Sí? Y, y bueno, empecemos orando. Vamos a poner este momento en manos del Señor. Y digámosle honestamente en su corazón allá, dígale al Espíritu Santo que te enseñe y que le permita guardar esa palabra en su corazón, en su mente, ¿sí? Si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, sencillamente eso vamos a hacer. ¿Se acuerda que hace como 15 días les enseñé que de acuerdo a lo que pensamos, así somos? Pues bien, eso es lo que realmente nosotros necesitamos, actuar conforme a la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas, Señor, por tu bendición. Bendito Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que está acá en la congregación. A los que se conectan, Dios, los bendigo, Padre eterno, Señor. Guárdalos siempre, Dios bendito, yo te lo pido, Dios todopoderoso, Señor. Y guíanos siempre en tu verdad, en tu misericordia, Señor. Tu palabra es el refrigerio que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero, Padre, perdónanos porque no la sabemos usar. Señor, yo te suplico, Dios Todopoderoso, que nos sigas guiando, que nos guardes, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Bueno, hay una palabra que está en Josué. ¿Quiénes no han escuchado el libro de Josué? Josué 1, del 1 al 9. Y hay algo que yo quiero que nosotros miremos y es que, perdóname, regáleme un minutico que se me perdió el archivo. Algo pasa hoy. Bueno, déjeme que había abierto un archivo que no era. Yo creo que nosotros cuando estudiamos o cuando leemos cosas que le suceden a ciertos personajes bíblicos, muchas veces nosotros decimos, yo quisiera que me pasara eso a mí, ¿cierto? Yo quisiera ser como, no sé, estos hombres de fe, estos hombres que hicieron grandes cosas y que fueron mencionados en la palabra de Dios. Y, ¿sabes algo? Nosotros lo podemos hacer. El problema no es Dios. El problema no es lo que dicen las Escrituras. El problema está en nosotros. Ese es el gran problema. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que nosotros cuando nosotros leemos la Escritura, muchas veces no creemos que lo que está escrito ahí, que son promesas, son para nosotros. Pero el problema no es que esa promesa sea para ti o para mí. El problema es ¿cómo? ¿Cómo consigo yo esa promesa? ¿Cómo consigo yo esa bendición? Ahí está la esencia cuando uno estudia la palabra. ¿Cómo hago? Él lo hizo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Josué fue y conquistó? Yo quiero conquistar algo en mi vida. Yo no quiero pasar mi vida haciendo nada. Yo no quiero pasar mi vida siendo uno más. Algo quiero conquistar. Y tú lees las Escrituras y tú te empiezas a dar cuenta de que muchos hombres conquistaron, hubo hombres de victoria. Y uno mira a la gente y de derrota en derrota, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces, cuando yo empiezo a mirar acá, yo creo que todos
todos hemos tenido momentos en los que nuestra fe se cae. ¿O no? Yo sí. Yo lo reconozco y estudio la palabra a fondo cuando voy a hacer una prédica, cuando voy a hacer un estudio, pero hay momentos en los que las circunstancias me bombardean el cerebro. Y entonces es cuando yo tengo que decir, pero venga, en estos días yo le decía a mi esposa, o ayer, no me acuerdo, y yo le decía, es tremendo porque digamos que en el caso cuando yo me paro acá, bueno, yo vengo y enseño y yo recuerdo lo que enseño, pero ahí no muere. En la medida en que yo voy enseñando, yo tengo que hacer ¿qué? Practicarlo. Y es practique y practique y practique y la vida cristiana no es fácil. Vivir como un cristiano es difícil. Si tú crees que el cristianismo es fácil, déjame decirte que quién sabe si estás viviendo como cristiano. ¿Sí? Porque ser cristiano realmente es difícil. Porque cuando tú empiezas a vivir y cuando tú empiezas a hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, como que empiezas a vivir. Cuando tú vives y haces ciertas cosas, tú empiezas a creer que todos son logros tuyos, entonces ya te empiezas a desviar de la palabra de Dios. O cuando tú haces ciertas cosas que saben que están fuera de lo que Dios quiere, como que hay algo en tu corazón que te empieza a talar. Y tú dices, no puedo seguir así, me toca enfocarme, y todos los días tenemos que estar enfocándonos. ¿Ya? Hoy la palabra que traigo es conquistando lo que Dios me ha prometido. ¿Sí? Y eso es algo que tiene que ver con los que están viendo Antiguo Testamento, la conquista tiene que ver con ¿qué libro? Josué. Entonces vamos a hablar de Josué. Yo quiero que miremos algo. Y con seguridad, yo estoy seguro, y todos hemos utilizado a veces hasta mal esa palabra. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver la historia de este hombre. Josué 1, del 1 al 9. La Biblia de las Américas tengo yo acá. Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, antes de iniciar, aquí me impacta mucho, ¿sabes qué? Y esto pues digamos que esto pues, me sale ahorita, digamos que siempre que habla de Josué en varios apartes, menciona que es hijo de Nun, hijo de. Dios quiso exaltar el nombre del padre de Josué. Y yo digo, qué chévere que en la vida cuando nosotros pasemos por esta tierra, a través de nuestros hijos, nuestros nombres se ha exaltado, no por orgullo, sino porque hicimos algo en ellos para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos le apuntamos a eso? Ese es el ideal, que nuestro nombre sea exaltado, y entonces lo menciona como hijo de Nun y ayudante de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Perdóname, yo creo que va a tener que correr esto para acá, porque está haciendo feedback. Mi siervo Moisés ha muerto. Bueno, aquí hace más. Lo mío no son las comunicaciones, eso sí estoy seguro. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar, mire, esto sí es mal, pero mal utilizado yo. Esto que sigue acá. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado tal como dije a Moisés. Y eso yo se los voy a explicar ahorita porque está mal. Hay gente que va y pisa vacas, pisa burros, todo lo que pise ¿sí? Pisa la china que le gusta y eso, todo lo que pise la planta de mis pies, eso Dios me lo dio. Mono. Si todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés, desde el desierto
y desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los huertos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Me voy a centrar ahora en este versículo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Muy mal utilizado este versículo. Y ya lo vamos ahorita a ver. Sexto, dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que las daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Un primer aspecto que yo quiero que miremos acá, y es el siguiente. No se trata ni de ti ni de mí, sino de Dios. Y les voy a decir por qué. Eso me lo muestra el versículo 1, y del 1 al 4. Vamos a empezar por ahí. Empecemos estudiando esos 4 versículos. Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, diciendo. Lo primero que me deja ver acá, el pasaje, ¿qué es? La ausencia del gran líder, Moisés. ¿Sí o no? Entonces, dice que Moisés había muerto. Y eso ya representaba un gran cambio en las vidas, tanto del pueblo como para Josué. Josué siempre 40 años ahí, al lado de Moisés. Fue un siervo fiel, callado, pero ahí al lado, siempre guardándole la espalda. La vida de Josué es impresionante en esa lealtad. Fue un hombre tan leal. ¿Cuántos tienen amigos leales? ¿Cuántos? ¿Cuántos son leales? ¿Cuántos son capaces de decirle a un amigo, ven, estás fallando en esto? ¿Por qué no arreglas esto? ¿Por qué no cambia? Eso es lealtad. Y tal vez sabes qué hace la gente, lo toma como crítica. Igual, hay que saber decir las cosas, ¿cierto? Pero la muerte de Moisés representaba ya un gran cambio en la vida, ¿cierto? Un hombre que durante 40 años había estado ahí como siervo, como ese lazayo, como ese hombre que estaba a la luz de Moisés. Y eso es algo y entonces cuando muere Moisés, como que el pueblo queda, ¿qué pasó? Se perdió algo. Pero ¿sabes algo? Eso fue lo mismo que le sucedió a los apóstoles, a los discípulos, cuando muere el Mesías, cuando muere Jesús. Como que quedaron sin piso. Pero todo está dentro del plan perfecto de Dios. ¿Y sabes algo? Moisés ya no estaba, pero el plan de Dios seguía. Y yo te voy a decir algo. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero había algo que sí estaba, la promesa de Dios que se tenía que cumplir, ¿cierto? El pueblo de Dios y el Dios mismo. Por lo tanto, todo tenía que seguir de acuerdo al plan de Dios. Y eso me muestra algo que es muy, muy importante, ¿cierto? El hecho de que Moisés no fue, ya le había dicho Dios que no iba a entrar a la tierra prometida, no era un impedimento para que Dios continuara con su plan. Entonces, cuando muchos de nosotros, ¿sí?, creemos que sin nosotros nada puede suceder o nada se puede hacer, eso es orgullo, ¿cierto? Y ya lo vamos a ver también. Entonces, muchos creen que Moisés fue el líder más grande que hubo en todo este proceso, pero lo que no podemos olvidar es que en medio de la grandeza de todo el proceso, en medio de la grandeza de todas las cosas que hacemos, Dios es el centro. Ni tú ni yo somos el centro de nada.
bajémonos de esa nube. Si tú crees que eres el importante, si tú crees que eres el proveedor, si tú crees que eres la panacea, no. Baja. ¿Sí? Aquí no estoy celebrando un gol de Ronaldo, pero sí le estoy diciendo baja. ¿Sí? En serio. Dios es el centro de todo. Y no podemos olvidarnos de eso. Y mire, Dios llama a Moisés mi siervo, ¿cierto? Y le voy a decir algo, todos somos siervos de Dios. Llamó a Nabucodonosor siervo. Todo lo que le sirve a Dios es siervo de Él, todos somos siervos. Porque de una u otra manera, nuestra manera de vivir tiene un enfoque en el plan perfecto de Dios. No crea que voy a engañar a Dios, ahora no voy a orar durante 15 días y verá. Hágalo. ¿Sí? No, todo está dentro del plan perfecto de Dios. Aún las personas malas son siervos de Dios. ¿Sí? Y la palabra bíblica más utilizada es siervo en ese capítulo de Josué. Ahora podemos ver que Dios tenía una asignación establecida para Moisés. Hasta cierto punto iba a llegar. Yo me pongo leyendo todo esto y estudiando, Dios le había dicho a Moisés, Moisés, tú llevarás al pueblo hasta cierto punto, pero tú no entrarás a la tierra prometida. Y entonces Dios lo lleva a Moisés al monte y le dice, mira, esta es la tierra prometida. Si tú fueses Moisés, ¿qué sentirías? Tal vez desazón un poco. Tal vez sentirías que llegó el momento de partir de este mundo. Hay gente que se aferra a las cosas de este mundo o a este mundo de una manera impresionante. Pero cuando Dios le muestra y le dice, Moisés, esto que tú ves es la tierra prometida, lo que yo le prometí al pueblo de Israel. Y tú trajiste este pueblo hasta acá para que ellos entren, pero tú no vas a entrar. Y ahí, en ese monte, muere Moisés. Pero ¿sabes algo? La labor tenía que continuar. Mire lo que dice el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, le dice Dios a Josué. Cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El último capítulo de Deuteronomio, en esos 12 versículos atrás, narraba la muerte de Moisés, ¿cierto? Ahora, en tan solo el primer versículo de Josué, Dios le dice a Josué, Josué, Moisés se murió, ahora te toca a ti. El plan de Dios continúa, contigo o sin ti. Nosotros tenemos que ser siervos de Dios, humildes en el sentido de que lo que tengamos que hacer, lo que Dios nos encomiende, tenemos que hacerlo perfecto. Y si otro tiene que continuar la obra, que la continúe. Pero todo lo que se dejó atrás está bien hecho. Nosotros hablábamos con nuestra esposa y ayer, o antier, con mi esposa, sí. Uy, perdón. Bueno, con mi esposa, sí. Ya me estaba haciendo el reclamo. Yo tengo un oído bueno. Cuando yo la escucho ahí, yo digo, algo dije, ¿sí? Entonces, sí. Hablamos con mi esposa, digamos que nosotros no sabremos qué ir a hacer de esta hora en unos años. Pero lo que sí queremos hacer es que hasta donde Dios nos tenga, hacerlo con excelencia para Él. Y que el que continúe la obra, o los jóvenes, ojalá, que pudieran continuar la obra, ¿sí? Tengan un camino recorrido y avancen más. No sabremos a dónde llegará. No quisiéramos que esto se acabara. Quisiéramos que esto sea el comienzo de algo grande. Y todos ustedes, y junto con ustedes, hemos trabajado por eso. ¿Sí? Entonces, cuando muere Moisés, ya Moisés no está acá, pero el proyecto continúa. Y Dios mismo le dice ahora, Josué, levántate. Ya, llegó el momento. Entonces, ¿cuántos de los que estamos acá conocemos personas que creen que si ellos no están, no se hace nada? Que si ellos no están, como que la vida se acaba, como que el mundo no sería igual si ellos no están. Tremendo. Porque lo que Dios nos muestra es totalmente lo contrario, ¿cierto? Nos damos cuenta que la vida continúa y los planes de Dios continúan.
también podemos ver el corazón de los dos siervos. El de Moisés, que sin importar y sabiendo que no iba a entrar a la tierra prometida, hizo todo lo correcto, ¿cierto? Y Josué siguió ahí al lado de esto, sin nunca añorar el cargo que Moisés tenía. Y tal vez eso fue lo que Dios vio y le dio esa posición. Muchas veces nosotros anhelamos posiciones sin merecerlo. Hay algo también muy importante, yo creo que quiero que miremos acá, y es lo siguiente. En este versículo 2, dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, le dice Dios a Josué, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Hay algo muy importante acá. Esfuérzate y valiente, y que lo que yo pisare será mío y no sé qué, tiene una connotación previa. Dios te va a dar cosas. Nunca lo dudes, nunca lo niegues. Confía en eso. Pero mira lo que dice acá. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Dios. Dios dice, yo decidí qué dar. Tú no vas y pisas una vaca, un carro, un lote, tú no pisas eso. Dios decide qué te da. ¿Notan la gran diferencia entre lo que enseñan los de la prosperidad? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo es? Es que no sé. No, eso es, piénsalo y... Bueno, me acuerdo. ¿Ah? Visualízalo, cógelo y disfrútalo. Bueno, algo así. Pero el caso es que no funciona así. ¿Sabes cuál es el error más grave de eso? Que tú deshonras la palabra de Dios si actuaras de esa manera. Dios nunca ha dicho eso. Y haces a Dios mentiroso. ¿Y sabes qué? Eres un apóstata de la fe cuando haces eso. Dios dijo acá, lleva al pueblo a la tierra que yo le voy a dar. Es decir, Dios, tú tienes comunión con Dios. Si Dios te dice, yo te daré esto, dalo por hecho. Por el contrario, lo que tienes que hacer es como Josué, levántate y anda, coge lo que tengas que coger y toma la promesa de Dios. Pero hay una promesa de Dios. No, ¿quién eres tú para prometer algo que Dios no ha dicho? ¿Quién eres? Tú nunca vas a modificar la palabra de Dios. Jamás. Entonces, este evangelio de la prosperidad, miren, yo quiero que ustedes analicen. Yo no sé si alguno lo ha hecho. Ojalá que no levante la mano. Si alguno lo ha hecho de ir y pisar algo, ¿sí? Y decir, Señor, tu palabra dice que esto y no sé qué. Yo creo que Dios lo mirará y dice, este man, sí, está más perdido que la mamá del chavo. No funciona así. Jamás es así. Entonces, cuando alguien empieza a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Y cuando alguien te enseña esas cosas y tú ni siquiera te atreves a mirar detenidamente lo que la palabra de Dios dice y cómo lo dice, entonces tú empiezas a creer un poco de tonterías y tu fe empieza a decaer. Porque Dios lo dijo en su palabra, pero para mí no era. Dios lo dijo en su palabra, pero Dios no cumple. Y eso no fue lo que Dios dijo. Dios es el protagonista. Dios es el que da. Y Dios es el que da a la manera de Él. Nunca creas que tú puedes disponer de las cosas que le pertenecen a Él de la forma en que tú quieras. ¿Ya? Aquí lo tengo. Písalo, decláralo, proclámalo y recíbelo. ¿Sí? No es así. No es así. Ahora, el versículo 3, muestra la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Porque dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, mire lo que dice ahí, es clarísimo. Os he dado. ¿Quién lo dio? Dios.
¿Quién lo proclamó? Dios. Dios da la palabra, Él lo da. Con Moisés o sin Moisés. Con Abraham o sin Abraham. Él hizo una promesa y Él la va a cumplir. Dice la palabra de Dios que nosotros pedimos y pedimos mal. Y por eso no recibimos. Pero yo te digo algo, cuando Dios te dé una palabra, créela y tómala, aférrate a Él, a esa palabra. Aférrate a eso, porque cuando Dios nunca ha fallado, jamás. Y cuando Dios da una promesa, ¿sabes algo que es lo que Él hace? Él se involucra en el proyecto. Y cuando tú haces proyectos donde Dios no está, apague, mi hijo. Yo no sé qué va a hacer ahí o cómo vas a arreglar eso. ¿Sí? Pero cuando tú inicias un proyecto donde Dios está, donde Dios es el centro y donde Dios te ha dado palabra, camina, levántate y camina. Yo le decía a mi esposa estudiando esto, miren, en muchos apartes de ese capítulo de Josué, le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Y yo dije, este man debe estar hasta traumatizado. Si me encuentro con uno, Fercho, esfuérzate y sé valiente. Listo, sí, voy con toda. Y me encuentro con otro, Fercho, esfuérzate y sé valiente. Y yo digo, sí, listo, hermano, ya me lo dijeron, tranquilo. Y me voy a la casa y mi esposa me dice, Fercho, esfuérzate y sé valiente. Y yo, sí. Digo, ¿pero qué? Yo pinta de cobarde, o sea, no me esfuerzo, algo pasa. No, ¿sabes por qué? ¿Por qué insiste en eso? Porque no es fácil la conquista. La conquista no es fácil. De manera que si Dios, imagínate la vida de Josué, llegan a cierto punto y Dios le dice, listo, van a pasar el Jordán. Pero una vez pase el Jordán, se acaba el maná. ¿Sí? Y se acaba, ya la ropa no les va a durar todos los 40 años que les duró. No. Imagínense uno, yo creo que todos los sastres y los que venden ropa se quebrarían. ¿Sí? Entonces, ya todo eso quedará atrás. Y ahora lo que viene son batallas. Vas a pelear contra aquellos a los cuales tú espiaste alguna vez y que viste que eran gigantes. No va a ser fácil. Entonces Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos han desistido tal vez de proyectos que Dios tenía verdaderamente para ustedes? Miren lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel cuando llega, ¿sí? No recuerdo el nombre ahorita, en el desierto, ¿sí? Cuando ya veían el mar y detrás a los egipcios, no recuerdo exactamente el nombre, pero significaba puerta de la libertad. ¿Y sabe qué estaba diciendo el pueblo de Israel? Devolvámonos, rindámonos. Y estaban a punto de lograr la hazaña más grande que jamás haya habido. Muchas veces así somos nosotros. Dios la palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente. Miremos el versículo 5. Y es esto. Este segundo punto. Por si no les dije el primer punto. Lo primero que vimos es que no se trata de nosotros, sino de Dios, claro. Y este segundo punto es que Dios cuida al que envía. ¿Sí? Dios llama y cuida al que envía. Miremoslo en el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y aquí está la frase que a todos nos gusta. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿La promesa era solo para él? ¿Ustedes creen que esa promesa fue solo para Josué? No, no fue solo para Josué. Porque hay algo que nosotros tenemos que ver y es que la palabra de Dios es constante. Esta palabra yo ya la había enseñado en algún momento. Yo no me acordaba y mi hija mayor tiene una memoria y me dijo, papi, yo creo que eso ya tú lo habías enseñado. Yo, sí. La busqué y efectivo, la había enseñado en algún momento. Pero lo que enseñé y lo que Dios me puso en el corazón en ese momento, nada que ver con esto. Yo decía, increíble, Señor, cómo en dos momentos diferentes, cómo tu palabra aplica de manera diferente. O sea, la palabra de Dios es progresiva y constante. Tú no puedes desecharla porque ya la estudié una vez, no te va a hablar en una segunda oportunidad. No. Y entonces sigamos, dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, ¿sí? Y tendrás éxito. No te lo he ordenado, ojo, no es si quieres, es una orden. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero miren, Dios lo que le está diciendo aquí a Josué, ¿sabes qué es? Que todas las grandes cosas que logró Moisés fueron porque Dios estaba con él. Y eso fue algo que Josué pudo evidenciar. Yo te digo a ustedes, muchos de los que están acá son padres. ¿Cuántos de sus hijos han visto la fe de Dios activa en sus vidas? Es decir, ¿cuántos de ustedes tienen a ese Josué al lado? ¿Cuántos de ustedes tienen ese siervo que va a ser fiel? Y ese siervo que va a ir a enfrentar las batallas de la vida, que no van a ser fáciles, ¿sí? Pero con la confianza de que Dios estará con ellos. ¿Cuántos? ¿Hemos sido capaces de tener esa fe y de evidenciarla? ¿O nos derrumbamos ante el primer problema? Es que no se trata solo de Josué, miren. Moisés vivió una vida de fe. Y tremendo porque Moisés vivió en el palacio, luego al desierto y luego lo llama a Dios a lidiar con todo el pueblo. ¿Sí? Pero se mantiene y ahí Josué mirando qué es lo que hace este man, cómo lo hace y lo voy a hacer igual. Sí, ese siervo. ¿Y sabes algo? Así pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden más con el ejemplo que con lo que nosotros les digamos. ¿Cuántos Moisés acá? O si nosotros somos siervos, ¿cuántos Josué hay aquí? Sin duda, Dios conocía la fe de Josué, ¿sí? Esa fe que le permitió distinguirse en medio, ¿cierto?, de muchas otras personas. Josué, un hombre de carácter sencillo, pero firme. Josué y Caleb fueron las dos únicas personas que salieron desde Egipto y lograron entrar a la tierra prometida. Y aún, cuando los mandaron a espiar, ellos dijeron, sí, esos manes son grandes, sí, esos son... Yo creo que Josué era como en mi estatura, sí. Y entonces vio los otros gigantes y dijo, no, esos manes son inmensos, sí. Son grandísimos. Pero hay algo en mi corazón y es que Dios es más grande, Dios es más poderoso. Pero usted ve un problema y es, sí, estoy lleno de problemas y yo sé que Diosito me va a ayudar. Ya, usó el Dios de su corazón, pero no el Dios de la Biblia. Perdió. Ahí va perdiendo. Entonces, y fue hallado fiel por esa fe, por esa confianza también. ¿Cierto? Dios
le estaba evidenciando a Josué el amor, la misericordia, y Dios vio en Josué ese sentido de siervo, el sentido de servirle. ¿Cuánto servimos a Dios con honra? Pero te voy a decir algo. ¿Sabes? No solo es servir en la iglesia, tú sirves también en tu casa. ¿Sí? Entonces, ese servicio en tu casa honra y glorifica a Dios. Ese servicio en tu casa dignifica el nombre de Dios. Porque si es así, vas por buen camino. Vas por buen camino. Y entonces esa palabra es para ti. Porque Josué fue un siervo fiel y siempre anheló glorificar y exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces esa promesa empieza a tomar sentido en tu vida y ya ahorita lo vamos a mirar un poquito más detenidamente. ¿Sí? Esto que Dios le estaba diciendo a Josué era muy alentador. Esto que le estaba diciendo a Josué, Josué, no importa las dificultades en ese proyecto que yo te di, no importa. No será fácil. Jamás Dios cuando da algo da el camino plano, allanado. No. Dios le dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. Las cosas no son tan fáciles como muchas veces nosotros creemos en la vida. Es importante esta consolación para Josué, ¿cierto? Porque su líder, su gran líder, ya no estaba, pero estaba un ser superior. ¿Quién era? Dios. El Dios que durante 40 años estuvo en el desierto con ellos. El Dios que durante 40 años los alimentó. O sea, Josué tuvo en claro el ver cada oportunidad en la que Dios actuaba en la vida y la tomó para sí y la guardó en su corazón. Yo te digo, ¿cuántas veces Dios ha obrado en tu vida y a ti se te ha olvidado? Y cuando tienes el primer problema, se te olvida que alguna vez Dios actuó en tu favor, o muchas veces. Y te digo algo, y tal vez sin siquiera que tú lo pidieras, solo por gracia y misericordia. ¿Cuántas veces? Pero se nos olvida ante la primera dificultad. Pero cuando recibe esa palabra, no te dejaré ni te desampararé. Eso implica que nuestras debilidades se convertirán en fortalezas, que nuestra insensatez se convertirá en sabiduría y que nuestra timidez se convertirá en valor. Deja el temor, deja el temor. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Eso no se quedó en el pasado. La palabra es la misma, Dios es el mismo y las circunstancias pueden ser las mismas, similares. Lo que no está acorde, lo que no está alineado a la bendición en mi corazón. Entonces lo que yo les decía esta mañana al comienzo, lo que yo quiero es que cuando nosotros estudiemos la palabra, ¿y cómo lo hizo él? Él tenía el corazón alineado con Dios de esta manera. Entonces yo lo haré. Entonces voy a alinear mi corazón. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero esa es otra palabra que está mal utilizada. Porque Dios sí está a nuestro favor cuando nosotros estamos alineados con Él. Y alineados con Él no implica ser perfectos, que nunca peque. No lo vamos a lograr. Pero sí tener una vida de comunión. Sí tener una vida de relación con Él. El Salmo 46:2 dice, por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No habrá temor. No habrá temor. Porque yo confío plenamente en todas las áreas de mi vida. Miren, hay personas que luchan con el pecado y se encierran en que no puedo, es que es difícil. No, hermano. Sí puedes, si confías en el Señor. Y para Dios no hay imposibles. No hay imposibles. Viene una pregunta entonces.
¿En qué momento puedo yo considerar que esa promesa es para mí? ¿En qué momento? ¿Cómo sé yo que esa promesa, sí, es para mí? Y es muy sencillo. Hay algo que la Biblia me deja ver y es que todos los hombres que se han beneficiado de las promesas de Dios es porque han actuado conforme a lo que Dios les demanda. Porque actúan en obediencia. Tú no puedes pretender actuar en desobediencia y recibir la bendición. No. El primer paso es actuar en obediencia. Lo primero. Ahora, hay algo. ¿Por qué esta palabra aplica hoy? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro que ninguna palabra es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es abierta para todo el mundo. Todo el mundo se puede beneficiar de ella. No era solo para Josué, porque si no, ¿qué sentido tendría que Dios nos dijera, ¿sí? Hey, esfuérzate y sé valiente. En todo momento yo estaré contigo. No te abandonaré ni te dejaré. Ah, pero es que ese cartucho ya estuvo quemado con Josué. Ya para usted no. Usted no alcanzó. No tendría sentido. Y tiene sentido que hoy cobra vigencia esta palabra. Pero, ¿cómo cobra vigencia? Las promesas de Dios no se consumen con el primero que la logra. Las promesas de Dios se consumen con cada persona que entra en obediencia a Dios. Para Él es esa promesa, o para ella, para cada uno de nosotros. La obra que Josué hacía era la obra de Dios. Y es lo que yo le digo, ¿cuál es la obra que tú haces hoy? Yo les digo algo. Yo puedo ver, o cualquiera de nosotros creo que podría notar, cuando un hogar es verdaderamente cristocéntrico y cuando un hogar no. A pesar de que digan ser cristianos. ¿Y sabe cómo lo nota uno? Con los hijos. Con los hijos. Fácil. Un hogar cristocéntrico a kilómetros se ve. Pero a kilómetros. Se empieza a notar con el comportamiento de los hijos. Cómo hablan. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Y uno compara una familia que no conoce de Dios con los que viven, ¿sí? O buscan la manera de vivir bajo lo que Dios demanda, bajo sus preceptos. Ojo, ahí hay una clave que ahorita se la voy a decir, es vivir bajo los preceptos de Dios. Y cuando tú ves un hogar que quiere vivir bajo esos preceptos y educan a sus hijos, se nota a leguas, kilómetros de distancia. Ahí está esa bendición latente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que se necesita un Josué que tenga el valor de levantarse y tomar esa promesa para sí. No la dejen como letra muerta ahí. Ahí está. La pregunta es, ¿tú estás sirviendo a Dios o tu vida se fundamenta solo en tus cosas personales? Solo, digamos que lo que buscas es tu propia bendición, tu propio bienestar y nunca piensas en el bienestar de los demás. Nunca piensas en, bueno, ¿cómo podemos ganar a más almas? ¿Qué podemos hacer? Todos somos instrumentos en las manos de Dios. A todos nos llama Dios siervos. Siervos, somos siervos de Dios. Tal vez alguien dirá, pero entonces es solo para lo que sirven de la iglesia. No, como les decía antes, puedes servir desde tu casa. ¿Sabes qué es lo que más anhela Dios? Generaciones para Él. Ese es el gran anhelo de Dios. Generaciones, generaciones, generaciones para Él. ¿Sabe qué es lo que hacen los musulmanes? Se multiplican. Los musulmanes hoy en día tienen de a 8 o 7 hijos, porque ellos dicen, vamos a inundar el mundo entero con esa religión. Los cristianos, no, uno nomás. Y eso, y compramos un perro. ¿Sí? O el gato, ¿sí? Uy.
Al gato no le tienen que pagar universidad. Sí. Entonces, vemos nuestra manera de pensar, en nada se diferencia a la del mundo. Por ahí veo una parejita que ya llevan como 4 años y eso, nada que se dejan ver. Y están jóvenes y están en el momento oportuno de decir, Señor, vamos a generar descendencia para ti. Pero no. ¿Para quién no aplica esta palabra? No aplica para aquel que está viviendo para su egoísmo, solo para la autosatisfacción, para aquel que ha rechazado tal vez algún llamado que Dios le ha hecho. Todos tenemos un llamado para servir en algo, en lo que sea. Yo le digo a la gente, nunca digas que no tienes nada que dar porque eso es una gran mentira. ¿Sabe qué es lo que más necesita hoy en día la iglesia? Oración. Y si tú ni siquiera puedes dar una oración, no quisiera decirlo, pero lo voy a decir. Eres un miserable. Porque una oración no te quita nada. Por el contrario, te da mucho. Y lo que más necesita la iglesia es que nos unamos en oración. ¿Sí? Miren, si el objeto de tu vida es un llamado y tú no lo quieres tomar, esa palabra no es para ti. Entonces, mientras vivas, hagas lo que hagas, glorifica el nombre de Dios. Céntrate en Cristo. Que todo lo que hagas, cada proyecto de tu vida, en eso el centro sea Cristo. Busca la manera. Miren, cuando nosotros estudiamos qué era la justificación, qué era la redención, esas cosas, espero que lo recuerden. Pero ya vi unas caras que, ¿dónde fue eso? ¿Sí? Entonces, cuando todo lo que tú hagas glorifique el nombre de Dios, coge esta palabra. Cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra es para ti. La certeza de que esa promesa es para nosotros es porque yo estoy glorificando el nombre de Dios, ¿cierto? Y Dios nunca ha faltado a esas promesas. Dios le dice a Josué, Josué, cuídate de cumplir la ley que Moisés, tu siervo, te dio. Cuídate de eso. Y hoy Dios nos dice, hey, cuídate de vivir en la gracia. Empieza a dejar el pecado, eso que te estorba, eso que te daña, y empieza a tomar este camino que Josué cogió. Y prepárate para conquistar. Es eso lo que Dios anhela, una vida de santidad, una vida de santidad. ¿Sabes algo? Jesús abrió el camino y nosotros tenemos que seguir esa senda. Jesús ya nos dio la fuerza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es posible que teniendo el Espíritu Santo no podamos hacerlo? Y un tercer aspecto acá es que mi testimonio forma parte de la conquista. Y eso lo encontramos en Josué 1, del 16 al 18. ¿Cómo logramos? ¿Para quién es esa palabra? ¿Para aquel que? Para el que obedece. ¿Para quién más? ¿Para quién más es esa palabra? Obvio, para los hijos, sí, porque digamos que si no es hijo no creería en Dios, sí, claro. Pero para aquel que está en los propósitos y en los planes de Dios, no empieces a andar si Dios no te da una dirección. Dios dio una dirección, Dios le dijo, Josué, levántate porque ya aquí vas a cruzar el Jordán. Ahí hay una dirección y tienes que entrar en obediencia. Cuando Dios tiene un plan, Él hace todo el diseño. Él hizo todo el diseño del tabernáculo, Él hizo todo el diseño del arca. Dios siempre hace los diseños. Entonces Dios acá
hizo también el diseño. Dios le dijo, Josué, levántate, vas a cruzar ahora el Jordán, y más adelante, en todo el capítulo de Josué, en todo el libro de Josué, ¿sí? Dios dio siempre todo el diseño, siempre hay un comienzo. Ahora, en el proyecto de vida que tú tienes o en lo que tú quieres hacer, ¿hay un diseño? ¿Dios te dio el diseño? Oremos. Oremos y que entremos en el diseño. Pero miren, ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver mi testimonio? Vamos a mirarlo. Josué 1, del 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero ahí hay una condición. Y le dice, solamente que Jehová, mire lo que dice el pueblo, Jehová, tú, no dice Jehová nuestro Dios, Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente, nuevamente le dicen a este man, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Entonces, Dios puso gracia en Josué para esa labor. Te digo algo, si Dios te da un proyecto, Dios pone gracia en ti. Aprende a confiar. Dios pondrá gracia en ti y ese proyecto empezará a andar poco a poco, ¿cierto? Y mire, dice, lo que el pueblo deseaba era no perder la confianza en el Dios de Moisés, que es el mismo Dios nuestro. Pero cuando tú tienes un mal testimonio, ¿qué es lo que sucede? Que el que está viendo, porque él dice, es tu Dios, no es el mío, dijo el pueblo. Pero cuando tú tienes un mal testimonio, se perdió la confianza en ese Dios, que es el Dios nuestro. ¿Sí? Por eso es que hay gente que dice, a mí me gustaría como que ir a ver cómo me va en esa iglesia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque empiezan a ver testimonio en la vida de ustedes. Porque ustedes se vuelven un referente. Moisés fue un referente y ellos vieron que Dios estaba con Moisés. Entonces le dicen, venga, si el Dios de Moisés también va a estar contigo de la misma manera, yo te sigo. Yo te sigo. ¿Y sabes algo? Nosotros solos difícilmente podemos conquistar cualquier cosa. Dios nos hizo relacionales. Entonces, muchas veces nos unimos para conquistar. Nos unimos para lograr algo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Ahora, lo que ese pueblo no deseaba era perder la confianza en el Dios de Moisés, en ese Dios que ya habían conocido. El pueblo estaba empezando ese camino de fe, estaba empezando ese camino de confianza. Ellos sabían que era el mismo Dios. Y ellos sabían que ese Dios era todopoderoso, que ese Dios era soberano, que el testimonio de nuestra vida realmente sea lo que le permita a otros encontrar el camino. La manera en que tú vives, que sea tal vez sin decir nada, porque hay mucha gente a la que no le gusta que le hablen de Dios, ¿sí? Pero tu testimonio de vida, que sea lo que vaya llevando a otros. Muchas veces hay personas alrededor nuestro dispuestas a ayudarnos a conquistar algo. Y son personas que Dios coloca alrededor nuestro para que podamos lograr esa conquista. Solo esfuérzate y sé valiente. Tómalo. Eso requiere esfuerzo y valor. Y la palabra clave, ¿sí? Jamás Dios nos abandonará. Yo quiero que llévate una sola cosa de esto que voy a decir. Este es el resumen. Para recordar, podremos ser importantes, pero nunca imprescindibles. El imprescindible es Dios. Tú podrás ser un siervo importante. Nosotros nos vamos algún día.
pero el que debe permanecer es Dios. Amén. Levántate y cruza el Jordán. Si tú has venido haciendo, tal vez, miren, esta palabra me enseñaba muchísimo porque a veces con mi esposa decimos, hemos estado quietos. Hemos cumplido ciertas cosas de lo que la palabra de Dios decía acá, pero nos hemos quedado quietos en otras. Y entonces Dios le dice, levántate y cruza el Jordán. Le dice a Josué. Y nosotros dijimos, venga, yo creo que es el momento de despertar también para nosotros. Y esa palabra me hablaba tanto. Y decía, sí, hay que hacer algo nuevo. Tengo que levantarme y cruzar el Jordán. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? Hazlo cuando hayas recibido palabra de Dios. Si no has recibido palabra de Dios, vas solo. Otra cosa que podemos ver en lo que hemos estudiado de hoy, y es que la promesa de Dios incluye un esfuerzo, y en ocasiones grande. No nos acomodemos a lo de este mundo, ¿sí? Porque hoy en día las personas quieren recibir la bendición con el menor esfuerzo. No somos de ese equipo. Esfuércete y sé valiente. No importan las batallas, porque lo que Dios nos ofrece es superior a cualquier dificultad, la tierra prometida. Y eso está tanto en lo terrenal como en lo celestial. Lo que yo les decía, no es fácil ser cristiano, no es fácil llevar una vida cristiana verdaderamente, pero tampoco es fácil ir y conquistar en lo material, en lo que usted quiera. Aplica siempre y cuando tú estés centrado y alineado a los anhelos y al corazón de Dios. No importan las batallas. Mire lo que dice el versículo 3. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies os he dado, tal como dije. Es decir, no será tu manera, no será como tú dispongas, será a la manera de Dios. No eres quien para juzgar la fe y para colocar tus emociones. ¿Qué es lo que sucede? La gente dice, todo lo que pisare la planta de tus pies, eso será tuyo. ¿Sabes qué está haciendo? Jugando con la palabra de Dios y colocando sus emociones en lugar de la palabra. Y la palabra de Dios se respeta. La palabra de Dios se respeta. Nunca mezcles tus emociones con lo que Dios habla. En el versículo 4 podíamos ver que la palabra de Dios tiene límites. Dios le dice al pueblo, desde el desierto hasta el Éufrates, desde acá hasta allí. No les digo más porque yo doy 2 vueltas en la cama y me pierdo, pero yo no me ubico bien. Pero entonces desde aquí hasta acá los ubicó. Hay un límite en la bendición también. Porque Él conoce nuestros corazones. Y antes que nosotros nos perdamos, Él nos dice, hasta acá. Tu corazón permite hasta aquí esta bendición. Más allá, te puedo hacer daño. Tenemos que conocer estos límites. Y otra parte, cuando nosotros cuidamos nuestra salvación, como Pablo lo decía, ¿cierto? Que está en cuidar la ley, como le dijo a Josué, entonces podremos tener la certeza de que esas promesas son para nosotros. Tómala si estás cuidando tu salvación. ¿Quieres ver las bendiciones que Dios te promete hoy? Cuida tu salvación y recibe estas bendiciones. Versículo 1 dice, Josué, servidor de Moisés, diciendo, Dios será nuestra defensa y peleará nuestras batallas. Versículo 5. Versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. En el versículo 7, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos y todo saldrá bien. Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Versículo 9, tómalas y empecemos a vivir un cristianismo diferente, pero viviendo de la mano de Dios y conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por la palabra.
Amado Dios, perdónanos porque muchas veces usando tu palabra de mala manera hemos deshonrado tu nombre y hemos jugado con la fe de otros. Perdónanos, Señor, porque nos hemos, en nuestra ignorancia, tomado atribuciones, Señor, que no nos competen, declarando cosas en tu nombre que para nada son apropiadas, que para nada aplicaban, haciéndole promesas a otros que nunca se cumplirían, creyendo que teníamos el poder de modificar tu enseñanza, Dios. Hoy, Señor, que tú nos has mostrado el camino, yo te pido, Dios bendito, que guarde nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que podamos tomar la palabra, vivirla, para guardarla en nuestros corazones, Señor. Para recibir estas promesas que tú tienes para nosotros. Hoy nos vamos confiados, Señor, en que tú no nos dejarás y no nos desampararás, Dios bendito. Hoy nos vamos con la plena confianza, Señor, de que de tu mano libraremos todas las batallas, Señor. Hoy nos vamos confiados, Señor, de que tú quitarás todo temor y que nos darás el valor, Señor. Palabra dice que el amor echa fuera el temor, Dios bendito. Y el amor está en ti. Palabra enseña que no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Espíritu Santo, llévanos a conquistar la tierra. Queremos ser como ese Josué, Señor, que no tuvo impedimento, Señor, que nunca vio una batalla por perdida. Queremos ser ese Josué, Señor, que confía plenamente en ti, Señor, sin importar las circunstancias. Bendice a mis hermanos, Dios amado. Yo te suplico, Dios eterno, que a todos nosotros, los que estamos aquí, que te clamamos, que tenemos necesidades, Padre amado, nos muestres el verdadero camino. Tú le dijiste a Josué, cruza el Jordán, porque ese era el camino correcto, porque ese era tu diseño. Hoy yo te pregunto, Señor, ¿cuál es el Jordán que tenemos que cruzar? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿Cuál es la decisión más importante que tenemos que tomar? Guíanos, Dios bendito. Solo queremos hacer tu voluntad. Queremos ser tus siervos, Dios bendito. Amarte, honrarte y respetarte por siempre. Porque queremos esa certeza y esa bendición de que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás. Lo que hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, para la gloria tuya. Amén y amén, Padre eterno.